Bueno, entonces, en el último tema que vamos a desarrollar en esta clase, vamos a ver la deducción del balance microscópico de cantidad de movimiento. Entonces, nuevamente vamos a plantearnos un objetivo que en este caso consiste en obtener la expresión matemática que represente cómo varía la cantidad de movimiento, de un elemento de volumen microscópico, recuerden, microscópico, de fluido que se encuentra fluyendo con la posición y con el tiempo. Entonces, insisto en algunos conceptos, estamos trabajando haciendo el análisis desde el punto de vista microscópico, lo que significa que estamos trabajando con elementos de volumen de fluido muy pequeños, lo suficientemente pequeños como para representar lo que sucede en un punto del sistema, pero recuerden siempre que deben esos elementos de volumen contener un número estadístico de moléculas como para que valga la hipótesis del continuo. Una vez más, para poder desarrollar esta expresión matemática, vamos a tener que generar un modelo, de manera tal que, en primer lugar, vamos a plantear un conjunto de suposiciones, como estamos llevando o vamos a llevar a cabo un balance, entonces a continuación deberemos buscar un principio de conservación, ya veremos cuál es, y luego, utilizando el principio de conservación y las suposiciones, darle a cada término del principio de conservación una expresión matemática. Finalmente, trabajaremos matemáticamente la expresión para simplificarla adecuadamente. Bueno, las suposiciones, las dos primeras son las mismas que utilizamos en el caso de la deducción del balance anterior, el de continuidad, y por los mismos motivos. Vamos a suponer que estamos trabajando con un fluido puro y con un flujo isotérmico, o sea, todos los puntos del fluido se encuentran a la misma temperatura. También vamos a considerar que se cumple la hipótesis del continuo, y lo que vamos a agregar como una nueva suposición es que dentro de los posibles campos que podrían estar actuando sobre el fluido, solo vamos a considerar la existencia de un campo gravitatorio. Es decir, que no vamos a tener en cuenta la posibilidad de que haya un campo eléctrico o un campo magnético que actúe sobre nuestro fluido. Muy bien, entonces, una vez planteadas el conjunto de suposiciones que acabamos de nombrar, lo que debemos hacer es recurrir a un principio de conservación. Como lo que estamos planteando es un balance de cantidad de movimiento, bueno, el principio de conservación no es ni más ni menos que la segunda ley de Newton. Y la vamos a aplicar a un elemento de volumen que vamos a suponer que tiene una masa constante y que se mueve corriente abajo. O sea que vamos a hacer el análisis desde el punto de vista de Lagrange. Bueno, el principio de conservación, entonces, que como les mencioné recién, es la segunda ley de Newton, nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas que estén actuando sobre este elemento de volumen que estoy considerando, deberá ser igual al producto de la masa de ese elemento de volumen por la aceleración que tenga el elemento de volumen. Bien, la masa es fácil de calcularla, simplemente multiplicamos el volumen del elemento de volumen, que recuerden como es microscópico, va a ser delta X por delta Y por delta Z, por la densidad del fluido. Entonces, eso me va a dar la masa contenida en ese elementito de volumen. Y como
¿cómo puedo evaluar la aceleración? Bueno, para evaluar la aceleración del elemento de volumen, debo tener en cuenta que el mismo puede acelerarse a lo largo del tiempo o en función de la posición que tiene. Entonces, ¿quién puede representar esa variación de la velocidad con la posición y con el tiempo? Bueno, no es ni más ni menos que la derivada sustancial de la velocidad respecto del tiempo. Bueno, recuerden, por supuesto, que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Si yo hago la derivada de la velocidad, pero sustancial, lo que puedo estar evaluando de esa manera es cómo varía la velocidad, o sea que el elemento de volumen se acelera o se frena en función del tiempo, derivada parcial de la velocidad respecto del tiempo, o en función de la posición. O sea, imagínense, volvemos al ejemplo que ya hemos usado otras veces, de que nuestro fluido es el agua de un río. Si el río viene bajando desde la cordillera, bueno, en la región cercana a la cordillera la velocidad va a ser más elevada que cuando nos acerquemos a la llanura. O sea que los elementos de volumen, a medida que yo me voy desplazando, se van a ir frenando. Entonces, o desacelerando, y eso me lo va a marcar este término. Bueno, así que entonces ya tengo los términos del miembro de la derecha del principio de conservación, y ahora lo que debo hacer es evaluar qué fuerzas pueden estar actuando sobre el elemento de volumen que se está desplazando. Bueno, entonces ahí debemos recurrir, y ahora empiezan a tomar sentido algunas cosas, a la expresión de las fuerzas que se generan en el seno de un fluido cuando un fluido está fluyendo, o sea que se está sometiendo a deformación. Recuerden que la expresión que tiene en cuenta esas fuerzas, aquellas que aparecen en el seno de un fluido cuando el fluido fluye, las podemos expresar como menos el tensor esfuerzo molecular, acá falta una rayita, ¿no? Este es un tensor, perdón, dos rayitas, que multiplica escalarmente al vector área sobre la cual está actuando. Bien, ahora, acá la situación es un poco más compleja que el planteo que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo que estamos balanceando ahora son magnitudes vectoriales. Acá tenemos que la sumatoria de fuerzas, ustedes saben, las fuerzas son vectores, y la aceleración también es una magnitud vectorial. Entonces, tendré que hacer los balances en las tres direcciones del espacio. Así que vamos a empezar por la primera dirección, la dirección X. Y entonces, en esa dirección, fíjense que para evaluar las fuerzas, deberé considerar una fuerza normal, que va a ser aquella que actúa sobre una cara de dirección X, y dos fuerzas tangenciales, que serán aquellas que actúan sobre caras que no están en la dirección X. ¿Cómo sería esto? Bueno, fíjense, sobre esta primer cara, vamos a rayarla aquí, tendré una fuerza de dirección X que está actuando sobre un área de dirección X. Así que, ¿quién me va a generar esa fuerza? Bueno, un tensor esfuerzo que, recuerden, de los subíndices, el primero correspondía al área y el segundo subíndice correspondía a la fuerza.
Por eso es que aquí estoy colocando un tensor esfuerzo molecular TXX. ¿Evaluado dónde? Bueno, como estoy en esta cara, que es donde comienza el cubito, lo estoy evaluando en X. Y lo tengo que multiplicar por ¿qué área? Bueno, por delta de Y, que es esta dimensión, por delta de Z, que es esta otra dimensión. Y por supuesto, tendré otra fuerza que actúa sobre la cara opuesta, sería esta que está aquí, que como el espesor del cubito es delta de X, entonces el tensor esfuerzo molecular TXX, ahora, a diferencia de este que está aquí, que está evaluado en X, ahora lo estoy evaluando en X más delta de X. Así que la diferencia entre estas dos expresiones me va a dar la fuerza de dirección X normal que está actuando sobre una cara en X. Pero ahora existe la posibilidad de que se produzcan en este sistema de flujo fuerzas tangenciales. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, si me ubico en lo que diríamos es el techo del cubito, el área es un área que apunta hacia allá, y entonces es un área que coincide con la dirección Z. Así que esta es un área en Z. Pero yo estoy analizando las componentes X de las fuerzas. Entonces, sobre un área en Z, ¿quién puede generar una componente X de la fuerza? Bueno, un tensor esfuerzo molecular tau ZX. Primer subíndice área, segundo subíndice fuerza. Y lo mismo puede suceder en la base del cubito, donde el área Z es normal y apunta hacia abajo. Entonces tendré una fuerza tangencial de dirección X generada por un tensor esfuerzo molecular TZX, evaluado en Z, y otra generada en el área Z, en el techo del cubito, que va a ser una TZX, pero ahora evaluado en Z más delta de Z. Y exactamente lo mismo, o análogo mejor dicho, sucede con las caras en Y. Entonces, en definitiva, cuando yo balanceo la componente X de este principio de conservación, tendré que el producto de la masa, o sea, delta X, delta Y, delta Z por ρ, por la aceleración del elemento de volumen, tiene que ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas de dirección X, que, insisto, tendremos una normal y dos tangenciales. Y eso es lo que está desarrollado aquí. Y por último, como estoy considerando la posibilidad de que actúe sobre el elemento de volumen el campo gravitacional, entonces deberé considerar que aquí está actuando la gravedad, o sea que eso ¿cómo lo puedo evaluar? Bueno, calculando el peso del elemento de volumen, que va a ser la masa, que es ρ por el volumen del cubito, por la componente de dirección X de la aceleración de la gravedad. Así que entonces, según el principio de conservación, lo que tengo que hacer es igualar la masa por la aceleración con todos los términos que están aquí. Que tienen en cuenta ¿qué cosa? Bueno, tienen en cuenta la fuerza normal de dirección X, dos fuerzas tangenciales de dirección X y el peso. Bueno, de igual forma que en el caso de la ecuación de continuidad, hasta acá es lo más conceptual de la cuestión.
Ahora lo que tenemos que hacer es un paso análogo al que ya hicimos. Vamos a dividir ambos miembros de la ecuación por delta x, delta y, delta z, o sea que este se me va, acá se me van estos dos, y acá me va a aparecer dividiendo por delta de x, acá se van estos dos deltas, y me va a aparecer dividiendo delta de y, y acá se me van estos dos, y me aparece dividiendo delta de z. Y por último, aquí se me van estos tres deltas de x. Delta de x, delta de y, delta de z. Y finalmente tomo el límite cuando delta x, delta y, delta de z tienden a 0. Entonces, eso significa considerar que hago muy chiquitito el elemento de volumen, pero ojo, siempre cuidando que se cumpla la hipótesis del continuo. Bueno, y entonces, cada uno de estos sumandos, como ya vimos en el punto anterior, representan la definición de una derivada. El primero es la derivada del tensor esfuerzo de la componente Txx del tensor esfuerzo molecular respecto de x, luego el Tix respecto de y el Tzx respecto de z. Entonces, fíjense, prestemos atención aquí. Como estamos balanceando, recuerden, la componente x, quiere decir que en velocidad tengo una velocidad en x. De las fuerzas que tendré una normal, o puedo tener en realidad, ¿no? Cada sistema tendrá lo que corresponda a ese sistema en particular. Una fuerza normal de dirección X y dos fuerzas tangenciales de dirección X. Entonces, si recordamos que de los 9 componentes del tensor esfuerzo molecular, el segundo subíndice indica la dirección de la fuerza, bueno, observen que acá tengo X, X y X. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un balance en la dirección X y eso me está diciendo que estoy balanceando fuerzas de dirección X. ¿Sobre qué caras actúan? Bueno, esta, como es normal, actúa sobre la cara en X. Esta es tangencial, actúa sobre la cara en Y, y esta es tangencial, actúa sobre la cara en Z. Y finalmente, insisto, como estamos balanceando en dirección X, entonces la componente de la aceleración de la gravedad que debo considerar es Gx. Bueno, de igual manera puedo repetir el procedimiento para evaluar la componente Y correspondiente a las fuerzas que actúan en y en Z. Y entonces, ¿qué debiera obtener? Bueno, fíjense, si estoy balanceando la componente en Y, entonces, de las componentes del tensor esfuerzo molecular, el segundo subíndice todos tendrán que ser Y, y entonces este término tiene en cuenta una fuerza normal, Y que actúa sobre un área en y los otros dos términos tienen en cuenta fuerzas tangenciales de dirección Y que actúan en la cara X y en la cara Z. Ahora aquí la componente de la velocidad deberá ser en y la componente de la aceleración de la gravedad también en Y. Y por último, miremos el caso de la componente Z. Como estoy evaluando fuerza de dirección Z, el segundo subíndice del tensor esfuerzo molecular debe ser Z en los tres términos, y tengo una fuerza normal generada por TZZ y dos tangenciales de dirección Z que actúan sobre el área X y sobre el área Y. Bueno, cuando sumo todo, obviamente, fíjense que, como era de esperar,
Recuerden que el tensor esfuerzo molecular tiene 9 componentes, acá tenemos 1, 2, 3, y luego tenemos 3 más por cada otra de las componentes, tenemos las 9 componentes del tensor esfuerzo molecular. Así que esto yo lo puedo escribir de manera otra vez compactada en notación vectorial tensorial ahora, como ρ por la derivada sustancial del vector velocidad respecto del tiempo es igual a el nabla aplicado escalarmente al tensor esfuerzo molecular más ρ por g. Donde este primer término, entonces, del lado de la derecha, tiene en cuenta las fuerzas que están actuando sobre el elemento de volumen cuando el fluido fluye, en el seno de ese fluido. Bueno, si ahora recordamos que dentro del tensor esfuerzo molecular puedo descomponerlo en dos aportes, que son la presión y el tensor esfuerzo viscoso, donde este solo existe cuando el fluido fluye y se deforma. Entonces, cuando reemplazo, encuentro esta expresión que es la expresión más general y conocida del balance microscópico de cantidad de movimiento de un fluido que está fluyendo, que nos dice que un elemento de volumen de un fluido que fluye se acelera o no. La aceleración me la va a dar el resultado de este término, se acelera o no según la resultante de las fuerzas de presión, de las fuerzas viscosas y gravitacionales que actúan sobre el elemento de volumen. Si esta sumatoria de fuerzas me da 0, entonces quiere decir que las tres fuerzas que pueden actuar, dos de contacto, la de presión y la viscosa, y la tercera a distancia, porque es un campo, bueno, si están compensadas, entonces el elemento de volumen fluye sin cambiar la velocidad, ni con el tiempo, ni con la posición. En realidad, fíjense que como para arribar a esta expresión, dividimos, recuerden aquí, dividimos ambos miembros por delta X, delta Y y delta Z, que es el volumen del elemento de volumen, bueno, entonces las fuerzas que nos quedan en esta expresión son fuerzas por unidad de volumen. Noten algo que es muy importante, que nada he dicho acerca del comportamiento reológico del fluido que estoy analizando. No dije nada, o sea que no puse ninguna restricción, por lo tanto eso implica que esta expresión que he obtenido es válida para fluidos de cualquier naturaleza reológica. Pueden ser newtonianos, dilatantes, pseudoplásticos, plásticos de Bingham, etc. Bueno, otra cuestión que es importante es que si el fluido no fluye, si está estático, ¿qué pasa? Bueno, este término lógicamente es 0, y este término también es 0, porque recuerden que el tensor esfuerzo viscoso solo es diferente de 0 cuando el fluido fluye y se deforma. Y entonces, ¿qué me genera la expresión del balance microscópico de cantidad de movimiento? Bueno, la ecuación de la hidrostática, que es esta que está aquí. Si yo integro para un determinado sistema esta expresión, obtengo la ecuación clásica de la hidrostática, que obviamente vale para un fluido que no fluye. Bueno, no les repito esto, pero no se olviden que el balance microscópico va a ser una buena representación
de la cantidad de movimiento que tiene un elementito de volumen que está fluyendo, si se cumplen adecuadamente las suposiciones que hicimos. Por otro lado, cuando escribimos el balance en notación vectorial, como ya mencionamos en otras ocasiones, la expresión es válida para cualquier sistema de coordenadas. Lo que tenemos que hacer es utilizar cada operador en las coordenadas correspondientes. Eso lo tienen ustedes desarrollado en las tablas que tienen en la cátedra virtual, en donde tienen que tener cuidado de utilizar para cada componente X y Z si son coordenadas rectangulares, R, Z o θ si son cilíndricas, o R, θ y φ si son esféricas. Eso está desarrollado, nada se tienen que acordar de memoria, todo está desarrollado en esas tablas que pueden tener continuamente con ustedes. Bien. Bueno, si yo, ya vamos terminando con esta clase, si yo necesito resolver un problema de transferencia de cantidad de movimiento, en el caso más general posible, lo que implica resolver un problema significa que debo conocer las distribuciones de las 4 variables dependientes que puede haber en un sistema de un fluido fluyendo. ¿Cuáles son? Bueno, son, como les indico aquí, la densidad del fluido, la velocidad del fluido, la presión del fluido y el tensor esfuerzo viscoso. Estas son las 4 variables dependientes que resultan ser función de las 3 coordenadas espaciales, digamos X, Y y Z, y del tiempo si el sistema no es estacionario. Bueno, recuerden, ya lo mencionamos, pero se los repito, que una distribución me está indicando cómo cambia punto a punto una variable dependiente en función de una o más variables independientes. Bien, entonces, para el caso más general posible, si yo tengo un sistema con 4 variables dependientes, necesitaré 4 ecuaciones independientes para poder resolver el sistema. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Bueno, ya las conocemos a todas, porque fíjense, 2 las acabamos de deducir. Una es la ecuación de continuidad, que me indica cómo cambia la densidad de un fluido en un elemento de volumen con la posición y el tiempo cuando está fluyendo. La otra es la que acabamos de deducir recién, que es el balance microscópico de cantidad de movimiento, que me indica justamente cómo cambia la velocidad o la cantidad de movimiento de un elementito de volumen con la posición y el tiempo cuando fluye. La tercera es la ecuación de estado, y la cuarta es la ecuación constitutiva que, recuerden, relacionaba al tensor esfuerzo viscoso con, establecía algún tipo de relación con los gradientes de velocidad, pongámoslo de manera genérica de esta forma. Bueno, en tanto que la ecuación de estado lo que hace, en definitiva, es relacionar a la presión con la densidad del fluido. Bueno, si nosotros trabajásemos, por ejemplo, con gases ideales, bueno, ustedes ya saben cuál es la ecuación de estado, y acá tienen la expresión que relaciona a la densidad con la presión del gas, ¿no es cierto? Y si trabajamos con fluidos que
son newtonianos, es decir, que el modelo de Newton o de Stokes los representa matemáticamente de forma adecuada, bueno, entonces la ecuación constitutiva es esta que se encuentra aquí, que ya vimos en la clase pasada. Para el caso particular, que es el que vamos, con los sistemas que vamos a trabajar nosotros, donde la densidad del fluido es constante, es decir, nosotros vamos a trabajar con fluidos incompresibles, entonces la densidad deja de ser una variable independiente y pasa a ser un parámetro, así que esta distribución no existe, perdón, esta distribución desaparece, entonces ahora solo tenemos tres posibles distribuciones: velocidad, presión y esfuerzo viscoso. Entonces las ecuaciones, bueno, simplemente es una forma de decir, van a ser la de continuidad, el balance microscópico de cantidad de movimiento y la correspondiente ecuación constitutiva, y esta ya no figura. Y esos son los casos más habituales que vamos a resolver. Bueno, esto es todo para esta clase.